Bienvenidos una vez más a Zona de Debate, un tema tremendo hoy, post-elecciones, el mercado inmobiliario de cara al balotaje. Vamos a tener hoy cuatro figuras, cuatro referentes del sector que ya mismo presento. Domingo Esperanza, que es CEO de Newmark. Bienvenido, Domingo, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias. No te veo cara de muy contento, no, ahora lo vamos a charlar a ver qué pasa con el segmento corporativo. Todos sorprendidos. A mi lado, Federico González Rouco, economista. ¿Cómo andas, Federico? Muy bien, muchas ¿Todo gracias por bien? la invitación. Sí, sí, ¿Cara de pocos amigos? No. hay algo. Algo, Vamos a algo. hablar. Bueno, vamos a hablar. A mi derecha, Martín Boquete, que es director de Toribio Achával y socio. Bienvenido, Martín. Hola Juan, ¿Todo bien? gracias. Muy bien, muy bien. Todos circunspectos, veo No, así. bien, estamos bien. Bien, Sí, estamos bien, sí. estamos bien. Y a mi derecha, Carlos Espina, que es presidente de AEB y socio de Argencons, director también. ¿Cómo andás, Carlos? Todo muy bien. Gracias por la invitación, Juan. ¿Bien? Estamos bien. A ver, lanzo, ¿el peor resultado para el mercado inmobiliario? ¿El que se dio ahora, hace días? Yo ¿Quién creo que arranca? no, yo creo que no. No. De hecho, era uno de los posibles resultados. Así que el mercado inmobiliario, como creo la mayoría de los mercados que manejan información, lo tenía como una de las hipótesis. Pero además no deja de ser un mercado de corto plazo, más allá de que puede uno imaginar tendencias, todavía falta un alargue, digamos, ¿no? Se decía hasta hace poco que eran tres candidatos, bueno, ya quedaron dos, queda Massa Milei, pro mercado. Muchos decían, pro mercado, ¿de qué hablan? ¿Es verdad? ¿Son pro mercado? Los que quedan, por lo menos. No sé si es pro mercado o pro negocio, digamos. No sé si el orden del mercado es el que puede pretender uno u otro. Lo que te puedo decir es que nosotros, y creo que a todos nos pasa lo mismo, nucleamos la información de muchos con los que nos reunimos todo el tiempo. O sea, más que referentes es gente que está todo el día reunido con gente que toma decisiones. Totalmente. Y creo que de cada uno vas escuchando. Y sí, como decía Martín, o sea, los distintos escenarios los venían descontando prácticamente todos, los distintos posibles escenarios. Y lo sorprendente es que en esos posibles escenarios, por lo menos del lado de vivienda, los agentes venían tomando decisiones. O sea, la gente estaba comprando pre y post. ¿Vos ahora también? Post ahora también. Toman O sea, decisiones. nosotros cerramos operaciones el viernes y el lunes. O sea, no fue una cosa que fue un masazo, que a la gente... No, yo creo que Masazo. siguió. Bueno, eso corre por tu cuenta. Está bien, estuviste bien. Domingo, ¿el sector corporativo que Bueno, es un wait and poco- see? No. El sector corporativo tiene como la tormenta perfecta, porque tras el efecto post-pandemia, que no regresa todo el mundo a las oficinas del mismo modo y tal, el nivel de incertidumbre y la generación de empleo blanco, son los que ocupan las oficinas, son los que ocupan los centros logísticos. No se emplean, digamos, no se ocupan de otro modo. Lo que movió mucho el mercado, que es una cosa muy novedosa, es que en un país sin mercado de capitales hubieron arriba de $1 billón de transacciones de compraventa de inmuebles corporativos en los últimos 4 años. Esto es producto del pánico que genera el excedente de pesos de corporaciones que no pueden girar dividendos o de bancos locales que no pueden hacer, o compañías de seguros que no pueden hacer inversiones en otra cosa que algunos documentos o papeles en pesos. A medida que el Banco Central iba restringiendo las posibilidades de inversión, el negocio inmobiliario iba subiendo en nivel de transacciones. El martes de la semana pasada, preelecciones, se terminaron de cerrar 2 operaciones que convalidaron precios absolutamente récord en el sector local, en oficinas, una en Puerto Madero y otra en Catalinas, que a valor de metro cuadrado se pagaron en pesos con un valor de referencia de bonos que podríamos llamarle el MEP libre. Bien. Y se convalidaron $6.000 el metro. Mucho. Que si vos sos una multinacional son casi $15.000 oficiales de divisa el metro cuadrado. ¿Por qué eso? Miedo. Miedo. No hay nada más cobarde que un montón de pesos amontonados. Entonces, entre que se pulvericen porque todo el mundo habla, él nos tiene que decir en qué fecha exacta Lo dejé para el explota final, la mirá. bomba, pero Sí. todo el mundo dice en algún momento esto explota, en algún momento esto explota. Llevamos ya 3 años y medio diciéndolo. Si pensamos que Massa asumió con un dólar de 300 mangos y hoy está en 1.000, la explosión en cierta forma pasó, pero no pasó en el dólar oficial. Entonces, si el valor de referencia de la economía de las empresas lo tenés con dólar divisa o dólar oficial, estás claramente retrasado respecto del valor, cuanto menos con la inflación que está ocurriendo, y cuando tenés excedente de pesos y no sabes en dónde colocarlo, las empresas, y no pueden girar dividendos,
esa bomba, digamos, generó un negocio de oportunidad, generó, digamos, los cap rates contra esos precios están en el 1,5-2%. Entonces, para el que desarrolló ese inmueble, está muy feliz de poder vender con un cap rate tan bajo al precio más alto que se vende en el mercado. Es una ventana de oportunidad que se generó, nada más. Hablaba Domingo de economía, Federico, y ¿Massa está esperando ganar para acomodarla o qué va a hacer? No sé, ojalá. Yo los escuchaba recién y creo hace 2 meses creo habíamos hablado en Mar del Plata. Sí. Esto mismo de si los 3 eran pro mercado. Me acuerdo que yo te había dicho que viendo a los hechos solamente, y creo que esto se potenció mucho estas últimas 2 semanas, hoy quedan 2. Uno de los 2 es el ministro de Economía y potencial presidente de un espacio que promovió una ley que se promulgó hace días, muy contraria a lo que uno esperaría del correcto funcionamiento del mercado de alquileres, que es una de las partes más importantes del mercado de vivienda. Con lo cual, digo, más allá de lo que digan en los hechos, y siendo una figura tan importante como ministro de Economía, candidato a presidente, podría haber hecho algo para que esa ley no sucediera. ¿Y Milei ahí cómo jugó? Y Milei creo que es claramente en sus ideas pro mercado, o por lo menos en lo que dice, todavía no se sabe porque no tuvo experiencia de gestión, no lo digo como algo malo, lo digo como dato. Ahora bien, cuando le tocó votar, tuvo una posición muy extrema que creo que hubiera venido muy bien el apoyo a la ley posible, que era la primera ley, o sea, el proyecto de diputados. Sí, sí. Más allá de eso, pero a mí no me queda tan claro esa idea. Creo que hoy el mercado inmobiliario está en un momento más de mercado de última instancia, por lo que decía recién y por lo que decían. O sea, es el mercado que sigue funcionando a pesar de todo, pero sigue funcionando de subsistencia. Creo que lo que hace falta para que el mercado tenga escala es algo crédito. Sí, crédito, por un lado, para mí es crédito y alquiler, son como las 2 patas claves del mercado. Para que eso funcione van a tener que pasar un montón de cosas que a mí no me queda tan claro que vayan a suceder en los próximos años. Creo que obviamente estamos todos esperando esta idea que, bueno, a ver cuando explote y a partir de eso se rearma todo. Ahora, después de las PASO hubo una devaluación del oficial de más o menos 20%, que fue una devaluación similar a la de 2014 de Kicillof, y en aquel momento se había visto eso como una crisis, como un salto discreto y como una explosión, por así decirlo. Hoy tenemos una inflación de 140, el último año, corriendo al 200%. Creo que ya estamos viviendo la explosión. Pasa que tenemos la vara tan baja que estamos siempre esperando como el salto discreto o el hito. O sea, el momento en el que decimos, che, acá esto es en serio. Yo la verdad creo que... Ahí estamos cerca de la hiper, porque se habla mucho de la hiper. Sí, la hiper es como un bicho diferente, es otro deporte. Es muy difícil predecir una hiper. Yo creo que las elecciones del fin de semana corren el eje de la hiper. O sea, estamos más lejos que antes. ¿Por qué? Porque la hiper iba muy de la mano, creo, del proyecto de dolarización apresurado y atolondrado. ¿Y eso se frenó? No sé si se frenó, pero por lo menos cualquiera sea un eventual proceso de dolarización va a tener que ser un poco más mesurado porque el Congreso va a ser diferente. Y eso creo que es bueno para evitar la hiper, ¿no? De vuelta, igual la hiper es otro deporte. Sí. Hay otros factores que la explican. Pero creo que el principal factor, y que de hecho es lo que estamos viendo estos días, que se calmaron un poco las variables financieras, en gran parte creo que es porque se descomprimió, por un tiempo al menos, ese riesgo. Pero vuelta, creo que lo más importante para ver de acá en adelante es cómo los motores que le dan escalabilidad al mercado inmobiliario van a empezar a funcionar. O mejor dicho, qué se va a hacer para que empiecen a funcionar. Y sí, esto es crédito y alquileres, que creo que son como los dos patas. los más fuertes, de mercado de vivienda en particular. Totalmente. Creo que los otros tienen otros motores. Yo creo, hace como 40 años ya que estoy en el mercado inmobiliario, en distintas etapas e instancias del mercado. Estuve en el sector financiero, estuve en el desarrollo y hoy estoy en la parte de la consultoría y la intermediación. Siempre sentí que o no está o no comprende la clase política el mercado inmobiliario. O no está en la agenda o no lo comprende. Es como en los 80 era inflacionario, que lo era.
Hoy, si se volviera a reactivar la economía con la crisis energética que tenés, el mercado inmobiliario y la construcción generarían de vuelta un impacto negativo, porque hay un masivo consumo energético para producir materiales de construcción, para empezar a importar. Entonces, siempre hay un problema por el cual la construcción genera conflicto. El tema de la ley de alquileres es muy notorio, porque con la cantidad de asesores y con la cantidad de políticos que tenemos, que nadie pueda redactar una ley de alquileres sensata, independientemente de que sin moneda es muy difícil fijar un alquiler que vaya de la mano de la capacidad de pago de los inquilinos. Claro. Porque hoy tenés el absurdo de que las expensas y los alquileres van casi de la mano. Ese es otro tema. El tema de expensas, la morosidad bueno, que empieza a pero ver es... las expensas van por convenio colectivo y van por gastos directos del consorcio. O sea, no tienen magia. Esa es la economía. Déjame ir, Charlie, ¿cómo bajó un poquito el costo de construcción? Vi unos números ahí. ¿Eso tiene que ver con qué? Y digo, y si tuvieras que decirle a tus inversores, ¿es el momento de comprar para construir? ¿Es el momento de refugiarse? Bajó o subió, depende ¿Contra qué periodo tomes. Claro. ¿Sí? Porque tenés una volatilidad muy grande. O sea, tenés una CAC, un mes, justo nombrabas la de enero, febrero de 2014, fue la de Axel, esa devaluación, y nosotros dijimos se va a precio pasado mañana, y fue mañana, ni siquiera pasado mañana. Y acá pasó lo mismo, o sea, el 20% fue todo materiales, si vos lo ves, y ahora tuviste un 10%. Entonces el 10 parece menos comparado con el 20 Claro. que tuviste, ¿no? Ahora, sí es cierto que si haces una serie un poco más larga para no comparar este mes con este mes, sí, bueno, sí, estás un 15% por debajo del promedio de los últimos 15 años, ¿sí? Entonces, ese costo es bajo o es alto y comparado depende con qué lo quieras comparar, porque las propiedades también bajaron de los últimos 3 años. Lo que sí se percibe es que, y ahí voy a lo que me dijiste, que hablas con el inversor hoy, hay como, o sea, al fin y al cabo la economía es la suma de las voluntades de todos nosotros, ¿no? Entonces hay como un poco de sensación generalizada de que tocamos piso. Lo que no quiere decir que en el verano va a haber lío y puede haber un par de operaciones que hagas hiperestresadas como esa que contó Domingo, más de pánico, más de me quiero escapar. Pero si no, en general hay una sensación generalizada de que tocó piso. Si hay una sensación generalizada es cuando empieza a cambiar. Y por eso es que se ven más operaciones. O sea, hoy... un año preelectoral, en general, cercano a las elecciones, no cerraba muchas operaciones porque la gente esperaba, a ver, no me voy a adelantar porque por ahí cambia. Pasa que hoy es todo muy largo. El año preelectoral, entre las PASO, el cierre de listas, las generales, el balotaje, es todo un año entero. Entonces ya, fíjate que hoy en el mercado se habla de años pares e impares, ¿no? Es como ya se toma el año entero. Bueno, viene un año par, entonces nos vamos a poder dedicar a trabajar porque el año impar no... Hay elecciones de medio término, empezamos otra vez a pararnos. Sí, por eso, ¿no? Entonces es como pares e impares. Pero sí, a nivel costos pareciera ser que hay una oportunidad para capturar. El que agarra un producto terminado y el vendedor está dispuesto a convalidarle, tomarle todos los pesos juntos, es seguro que es una gran oportunidad porque ya no tiene incertidumbre del desfasaje CAC-dólar. Pero ahí te digo lo mismo que te digo cada vez que me preguntás, lo mismo. Hay que ver foto y película. En la foto hoy puede ser atractiva. O sea, nosotros vendimos una torre entera en octubre del 2020. Y claro, era la foto más, ¿viste?, fantástica que podías tener. O sea, habías tenido un avance del dólar con una inflación que, pandemia mediante, se había quedado planchada. Pero a cada uno que venía a firmar yo le decía, mirá que es una foto. Claro. La película es lo que hagamos entre todos. Y yo creo que a la larga, hoy los inversores saben eso. O sea, están todos informados. Y dicen, bueno, yo sé que más o menos con un poco de desfasaje, costos y precios se van acompañando a lo largo del tiempo. Con lo cual es un modo de ir cambiando pesos por ese dólar futuro que se compra con metros cuadrados, digamos, ¿no? Martín, vos sos economista también, ahí tenemos hoy 2 economistas acá. No sé cuánto aplicás al mercado inmobiliario de tu profesión de economista, pero digo, hoy... hablaba recién Charlie, bajó casi 30% los precios. Hablemos usados, digo, Ciudad de Buenos Aires, en 3, 4 años. Sí, economista ya no soy. Estudié economía, me dedico al real estate, o sea que economía. estoy muy alejado hoy de la ¿Pero ciencia en aplicás sí. algo de eso? No, sí. Lo aplico igual que todos ustedes, me gusta comprar lo más barato posible y Bien. vender lo más caro posible. Digo, eso es lo que defiende, me parece,
el comportamiento de los mercados. ¿Hoy compras lo más barato posible de este mercado? Yo siempre prefiero comprar más barato que más caro y vender más caro que más barato. Me parece que en eso coincidimos todos o casi todos. Y gracias a ese comportamiento funcionan todos los mercados, el real estate entre ellos. Si el metro cuadrado bajó en Buenos Aires en general, bueno, bajó claramente respecto a 2018, primer semestre de 2018, bajó raudamente. Coincido en la interpretación que hizo Charlie recién respecto a por qué la gente estuvo comprando últimamente. Yo creo que es bastante sencillo, va a parecer básico, pero la gente compra un activo muy durable como es el metro cuadrado cuando cree que en un futuro va a subir. No había nadie comprando diciendo, bueno, quiero comprar ahora porque mañana baja. No me pasó nunca, digo, ¿no? Pero entonces cuando compran no te dicen compro porque va a subir, simplemente sacan la plata hoy de la caja de seguridad y compran, ¿no? Eso también para mí tiene un sentido bien constante en el comportamiento del mercado inmobiliario, es que la gente sabe que el metro cuadrado es un bien que dura muchos años. Y sabe que hay coyuntura, porque somos un país de eternas coyunturas, digamos, pero va tomando decisiones mechando la coyuntura con su propia necesidad de vida, ya sea porque se quiere mudar a algo más grande, a algo más pequeño, o porque tiene un excedente de ahorros que lo quiere volcar al real estate, o sea, o alguna otra situación, ¿no? Quiere que uno ve todo el construirse una tiempo, jubilación. quiere comprarle a los hijos, quiere dejarle algo, porque la verdad que las libretas de ahorro que alguna vez existieron no se ven ya, entonces algo le quieren dejar a los hijos, un metro cuadrado parece ser una buena idea, y no tanto porque gane las elecciones uno u otro, porque haya elecciones o no, sino porque su hijo va creciendo y él tiene con qué comprarle algo. Es decir que yo digo, los inmuebles duran por lo menos 100 años y las decisiones, al menos inconscientemente, se toman sabiendo eso también, ¿no? Federico, ¿diferencias y similitudes de la economía de Massa y de Milei entre posibles gobiernos? ¿O no hay similitudes? Creo que hoy todavía es pronto porque, sobre todo después de lo que pasó, o sea, ahora que ya se sabe que son ellos dos, va a ser muy importante cómo se conforman efectivamente los gabinetes. Massa no dijo todavía quién va a ser su ministro de Economía. No, Milei tampoco, en realidad. No, es verdad. O no está confirmadísimo todavía. A ver, creo que hay una idea de que Massa es diferente a lo que es como ministro. O mismo él se vende. O él la vende así. Cada esa idea de como de deskirchnerizarse, creo que ese Massa es muy diferente al Massa que estamos viendo hoy. O sea, si el Massa que va a ser presidente va a ser un Massa diferente al de actual, con cepos, con controles cambiarios, con política impositiva muy desprolija en términos fiscales, digo. O sea, el Massa presidente va a heredar del Massa ministro una macro fiscal muy complicada. No se va a aprovechar la culpa, ¿no? O sí, no sé. Ya viene. El gobierno de. Capaz que dice, yo no el era gobierno de ese Alberto Massa que terminó en está. agosto del año pasado, o al menos Sí. el relato viene siendo ese. Creo que la gran pregunta va a ser ahí cómo se van a conformar. Sí hay una parte importante, creo que cualquier escenario debería ser mejor que el escenario más de kirchnerismo radicalizado en términos del mercado inmobiliario. Ahora, todos prevén superávit, digo, todo eso tiene que ver con el mercado inmobiliario para el año que viene, ¿no? Por lo menos a partir de, no sé, mitad de año, Massa, por ejemplo, va a plantear un presupuesto con superávit. Sí, el tema del superávit es que el superávit en realidad es la diferencia entre gasto e impuesto. Sí. Vos podés llegar ahí bajando gastos o subiendo impuestos. Si subís impuestos, para el mercado inmobiliario no sé si es tan interesante esa parte. Para el mercado en general, digo, pero ahora estamos hablando del mercado inmobiliario. Y después con Milei creo que el tema es una gran incógnita, lo que puede llegar a venir. Por lo que pueda hacer o por el apoyo que tenga para hacer eso. Por lo que quiere hacer en términos más específicos. Digo, de Milei conocemos grandes líneas. Sí. Ahora, ¿qué piensa Milei del crédito hipotecario? Bueno, tiene Ricardo Inti, es Sí. uno de los, planteó, ¿no? Algunas ideas, esbozos sobre Por ejemplo, qué hacer. las ideas de Inti son ideas sin dolarización. Sí. Porque es todo parte de la idea esta de las LELIQs. Con lo cual uno no sabría qué puede pasar. Digo, ¿cómo se va a regular el mercado inmobiliario? ¿Cómo van a ser los créditos hipotecarios?
va a ser parecidos a los de la convertibilidad. ¿Cómo se ajusta el saldo de precios? Claro. Que es el Por problema que tenés ejemplo, hoy. ¿y qué haces con lo que hoy está ya emitido? ¿Cómo va a ser el mercado de alquileres? Ujú. De todo eso se sabe muy poco. ¿Cómo van a funcionar el financiamiento en pozo? Sí. No sé, hasta normas nuevas que pueden llegar a aparecer como, no sé, hipoteca bien futuro. Y algunas ideas que en su momento fueron Sí, sí. surgiendo, de eso se sabe muy poco, para dónde van a ir. Y estamos a nada, Sí, sí. 4 semanas. Por eso creo que es todavía muy difícil saber. Creo que igual, de vuelta, cualquier escenario es mejor que el peor escenario que podíamos tener, que era, bueno, lo que fueron estos 4 años. Y una última cosa que para mí es muy importante y que el peronismo, o lo que fue en su momento los 12 años del kirchnerismo, estos 4 años de Alberto, corrieron del mercado de vivienda al sector financiero. Yo creo que eso puede llegar a cambiar en los próximos 4 años. Con cualquiera de Incluso los con dos. Massa, claro. Sí, con cualquiera de los dos. Y con Massa puede llegar a cambiar, con Milei seguro, me lo imagino Ujú. mucho más apalancado en los bancos. Sí, sí. Y creo que ahí va a estar un poco. Cuánto habiliten al sector financiero para apalancar el mercado de vivienda va a ser un poco, creo que, la clave de cuánto en realidad puede crecer el mercado y salir del segmento medio de la pecera en la que hoy funciona el mercado inmobiliario. Porque bueno, hoy estamos con el peor. Hoy el stock de crédito hipotecario está en el peor nivel de la Sí, sí. historia argentina. Sí. Al menos desde Contra PBI, digamos. contra PBI estamos en 0,2, estamos peor que en el momento de la hiper, estamos peor que durante las dictaduras, estamos peor que en cualquier momento. O sea, también crecer es muy fácil desde acá, pero bueno, creo que está todo dado para crecer. Solo para una cosa más, si en los próximos 4 años quisiéramos replicar a Colombia, eso implicaría casi 2 millones de créditos nuevos. Mm. Y Chile son 8 millones de créditos. O sea, ellos tienen dados ya, por decirlo de alguna manera, entre 2 y 8 millones de créditos más que nosotros. O sea, el crecimiento es infinito lo que nos queda. Totalmente. Pero por eso creo que la pata del sector financiero en el mercado de vivienda es clave. Me voy a quedar con eso para después, ahora voy con Domingo, si está preparado el mercado para esos posibles 2 millones de créditos, ¿no? Domingo, del mercado corporativo, digo, de oficinas, inmuebles y logística, hoy la logística es la vedette, ¿hay que ir ahí? Bueno, las oficinas están muy golpeadas. No es que hay que ir ahí porque la curva para llegar a tener un centro logístico operando lleva un tiempo Es, largo, Claro. pero definitivamente la logística está muy demandada. Hoy la tasa de ocupación es muy elevada, los valores de Buenos Aires, medidos en términos de dólares oficiales, pero en términos de dólares, producto de que los contratos son en pesos y se ajustan por índices polinómicos, están mucho mejor que los contratos si fueran, Claro. que fueran consignados en dólares, están en los valores de Frankfurt. Entonces, los costos logísticos de la Argentina no son los de Frankfurt, el valor de la tierra argentina no es la de Frankfurt y el inventario argentino está lejos de ser el de Frankfurt. De todos modos, sí, es muy buen negocio hoy, el ticket es muy alto, no estamos hablando de 300 metros cuadrados ni de 500 metros cuadrados, una plataforma logística sola en sí misma conlleva el mismo riesgo que tener un solo edificio de oficinas, y es que contra un ocupante se te va y automáticamente tenés una tasa de ocupación muy baja, entonces son plataformas logísticas que le permiten dar solución a multiclientes, pero definitivamente funcionan muy bien. Hoy son en cierta forma así. Quería Sí. agregar un tema que por ahí le engancha con lo que le vas a preguntar a Charlie. Yo en los 90 tuve una participación muy activa en el banco hipotecario. Mm. Nosotros colocábamos 10.000 préstamos hipotecarios mes y teníamos un share del 20% más o menos. Nos acompañaba el resto de la banca con un share menor, pero para que te des una idea, el ticket promedio de esas hipotecas eran de 70 a 80 mil dólares. Empezaron 150, llegaron al cenit previo a la devaluación de Brasil en el año 98, parece que estuviera hablando de la prehistoria, pero fue la última vez que tuvimos un régimen y un sistema hipotecario, aunque fuera ficcionado por la convertibilidad, bastante tiempo sostenido. Llegó a representar 6 puntos del PBI. Para llegar a tener 2 millones digamos, lo que pasó en ese momento era que habíamos armado el plan de securitización de hipotecas y llegó la orden de no se financia a la oferta, se financia solo a la demanda. La demanda. Para evitar este conflicto que genera siempre el Estado Nacional financiando obra pública. A los 6 meses tuvimos que salir a dar créditos corporativos para hacer producto,
porque lo único que habíamos logrado que fue lo mismo que logró Procrear en los primeros 6 meses de vigencia cuando financiaban lotes. Al no haber inventario, suben los valores de las Claro. propiedades, que se genera rápidamente, no te voy a decir una burbuja, pero automáticamente empujar los precios. Entonces, estamos preparados, mi respuesta hoy va a absorber el stock muy rápido. ¿Charlie? Mira, hay una parte de eso que es discutible, que es si vos en realidad, a ver, porque todo lo que hablamos hasta ahora del mercado de vivienda es todo de la punta de la pirámide, ¿sí? O sea, todo lo que hablamos, es del 100%. Cuando mirás el país entero, lo que tenés es la peor relación, vos decías la peor relación de créditos hipotecarios en términos de PBI, tenemos la peor relación de salarios en términos de metro cuadrado en décadas, ¿sí? Eso es lo que los americanos llaman el affordability, la accesibilidad al bien. La accesibilidad se hizo imposible, ¿sí? Entonces, sí o sí vas a tener que hacer un trabajo serio con la demanda si vos querés calificar esa demanda para que pueda acceder. Si ese trabajo vos lo haces y habilitás al usado, que de hecho fue lo que pasó en los 90 y lo que pasó también con los créditos UBA, vos generás una gran captación de stock de dinero, porque el usado, o sea, yo te vendo mi departamento a vos, vos lo compras con crédito, vos pedís el crédito, la totalidad de la plata que me das a mí, sacando tu anticipo y demás, es el loan to value, que la que me das sale entera del banco. Entonces los bancos se descapitalizan rápido y terminás haciendo, si no haces una securitización, se te agota, ¿sí? Desde las cámaras, con AEB, CEDU, Camarco y Wocra, cuando conformamos la mesa de la vivienda, lo que propusimos es, empecemos trabajando sobre el flujo de viviendas, empecemos trabajando sobre lo nuevo. Eso tiene varios beneficios. El primero es que todo el esfuerzo que pueda hacer el Estado y el sector bancario en fondear esto, en realidad fondea un flujo, no fondea un stock, ¿sí? Es más difícil subir el precio de los inmuebles cuando vos vas todo a lo nuevo versus el stock, y al revés, generás que compitan, Claro. ¿sí? Generás puestos de trabajo en blanco, calificados, y sos una industria que, al revés que contra el usado, donde vos tomás dólares, vos traés dólares a la economía, ¿sí? Entonces, y además es totalmente federal, o sea, tiene un sinnúmero de beneficios el trabajar. La clave es hacer un trabajo serio y consistente de fortalecer esa venta de producto nuevo calificando la demanda. Y ahí sí viene si hay un cuello de botella o no en términos de producción. Y ya te digo que sí, porque dependiendo del volumen que le des. O sea, en la pandemia el planteo inicial, el proyecto de ley, que de hecho logramos meter en el Congreso, que después perdió el trámite legislativo, hablamos inicialmente de 30.000 créditos año. 30.000 créditos año suena muy poco, pero si vos pensás que es todo a lo nuevo, es mucho más de lo que se hizo con todos los créditos UBA para lo nuevo, ¿sí? El mayor consenso que se generó es que de toda la obra nacional, entre el 70 y el 80% es obra privada, con lo cual no iría por obra pública, digamos, el incremento en ese plan reconstruir, como se llama. Y el 80% de eso es vivienda, con lo cual claramente es en vivienda privada donde más capacidad de generación de puestos de trabajo y de dinamización de la economía desde el lado del sector de la construcción vos podés generar. Entonces, por eso es que entendemos que todo el fomento que se pueda hacer tiene que estar, digamos, alineado hacia lo nuevo, y después veremos si es en dólares, será con mediante dolarización, y si no, volveremos a pensar en pesos inflacionados. Entonces, cómo trabajar con pesos inflacionados para, digamos, hedgear, digamos, para encontrar. Entonces, la propuesta que hicimos en su momento fue, y de vuelta ahí está lo bueno de trabajar sobre los flujos. Si vos haces un mecanismo de compensación entre el SER y el CBS, para que el dador lo pueda dar en SER y el tomador esté tranquilo, que está alineado con sus ingresos, vos solo trabajás sobre la diferencia de los flujos. Entonces, con un fondo relativamente chico, que va para un lado y para el otro, vos podés manejar, hicimos un plan inicial de 30.000 aspirando a 100.000. Pero vos pensás que 100.000 es incrementar un 50% el tamaño, que yo desafío a cualquier industria local a decir, no sé, automotrices, ¿cuánto pueden producir ustedes en la cresta de la ola? ¿1 millón? Bueno, 1,5 millones, no podemos, tenemos que tener máquinas, gente, no se puede. Entonces, bueno, hay que pensar eso, digamos, ¿no? 30.000 apuntando a 100.000 sería un objetivo en una década de trabajo enorme, y podríamos trabajar con eso sobre entre un 50 y un 75% del stock
de lo que es vivienda irrecuperable, del déficit cuantitativo, que es sobre el que hay que trabajar, digamos, ¿no? Voy a la última con Martín y después les pido a cada uno 3 claves del mercado 2024 y con eso cerramos. Martín, bueno, en tu empresa manejás todo lo que es proyectos inmobiliarios, desarrollos, ¿sí? Hoy, ¿qué va más, a lo urbano o lo suburbano? ¿Tenemos una vuelta hacia la vivienda urbana, hacia Capital Federal, o el desarrollo te está pidiendo loteos? Sí, durante la pandemia sabemos que hubo un cierto desprecio a lo urbano y se Sí. fue la demanda a lo suburbano. Hoy lo suburbano sigue demandado, Sigue. pero también lo urbano. Es decir, hoy, si me decís, comparado con lo que pasó antes de la pandemia, está bastante equilibrado, con más demanda del suburbano que antes. Y la demanda del inmueble urbano está bastante bien, siempre tomando los nuevos parámetros de la economía, ¿no? Todos los que estamos en el negocio inmobiliario, y creo que en otros negocios también, después de la pandemia hemos reconfigurado la regla con la que medimos el éxito, digamos, ¿no? ¿Cuál es la regla hoy? Y un poco más baja que antes, digo. Antes vendíamos, no sé, 100 unidades de algo y nos parecía un éxito total. Hoy, si vendemos 60 de eso mismo, es un éxito, digo, ¿no? Así que en eso te diría que está bastante más equilibrado el mercado entre lo urbano y lo suburbano. 3 claves mercado 2024 y cerramos con cada uno. Bueno, vamos a hablar de nuestro mercado y el mercado en general. El mercado de oficina tiene un doble desafío. El primero de todos es saber para qué tipo de empleo y para qué tipo de trabajo está preparado. Bien. Básicamente, lo que está cambiando no es solamente cuánta gente va y cuántos días van a la oficina, sino qué se hace en las oficinas. Y eso es un paradigma que cambió completamente, no en la Argentina, sino en el mundo, y eso es un desafío que todos los desarrolladores de oficinas tienen. Hacemos edificios de oficina con los mismos modelos que los hacíamos 5 años atrás para los próximos 25 años. Y 5 de los 10 trabajos de los dentro de 5 años no sabemos ni de dónde van a venir. Y si van a existir, ¿no? ¿Y cómo? No, algunos ¿Cómo? van a existir, pero van a ser distintos. Claro. Ese es un desafío. Bien. Entonces ahí es desde qué modo, desde qué lugar se para y se mira. El segundo gran desafío que nosotros vemos es cómo se van a flexibilizar las normativas para los depósitos de última milla para poder incorporar en la traza urbana en materia de pequeños depósitos, microdepósitos, para poder bajar el tránsito, hacerlo más sustentable, para que haya otro tipo de vehículos y no necesariamente vehículos tradicionales trayendo desde 45 kilómetros de distancia los productos que todos reclamamos que nos lo entreguen en tiempo real y en las próximas 4 o 2 horas o 24 horas. Bien. Y si querés un tercer tip, para mí es súper relevante para el negocio corporativo el impacto que tiene el mercado residencial. Entonces, no existía, y mucho menos hoy, el mercado corporativo funciona sobre la base de la densidad. No funciona sobre la base de la dispersión. O sea, nadie imagina un mercado corporativo de oficinas en el medio del campo. Entonces, en las ciudades, en áreas como esta donde estamos sentados acá, con el desarrollo del polo y demás, la compra-venta de oficinas con un poco de vivienda, como estábamos hablando recién, pero por sobre todas las cosas, incluyendo a lo que hoy las nuevas generaciones incluyen, yo creo que sin una ley de alquileres razonable y un sistema de alquileres que funcione bien, también va a hacer fracasar polos de desarrollo de oficinas donde no tengan a 15, 20 minutos o 30 minutos la vivienda y el esparcimiento cerca. 3 tips, Federico, y cerramos. Los próximos 4 o 5 años, Argentina va a tener el récord de personas entre 25 y 35 años. Sobre todo en el segmento 30-35, que es como el momento de la vida en la cual se supone históricamente, según las convenciones sociales, la persona que sea la primera vivienda. Eso posiblemente no se va a dar, al menos en la magnitud necesaria para la rotación y que todas las tasas de propiedad además se mantengan. Eso va a poner un desafío muy fuerte, que arranca ahora, o sea, que ya arrancó, pero que se va a potenciar cada vez más, de una demanda como demográfica de vivienda y de acceso a la vivienda. Creo que en el cortísimo, eso como primer desafío más de larguísimo plazo, pero que ya si no hacemos algo cada vez va a ser peor. Para no abrirme mucho, creo que 3 cosas, volviendo a lo de la normativa que decía antes, que es qué va a pasar. Creo que un poco la definición de cómo va a ser el mercado inmobiliario el año que viene y los próximos años es con 3 normativas o 3 leyes. La primera es ley de alquileres, ¿qué pase ahí? La segunda es el fondo de compensación que decía recién. Para mí, sin fondo de compensación,
es muy difícil que el mercado de financiamiento directo para vivienda pueda volver. Y el tercero es cómo hacer que hoy el financiamiento de vivienda pueda financiar la oferta y pensar como un esquema circular, y por eso decía antes lo de hipoteca bien futuro, pensar cómo el sistema financiero puede, decirlo muy bruto quizás, financiar la oferta a cuenta de la demanda. O sea, cómo funciona todo el circuito entero de que vos ya sabés quién va a ser el comprador o ya sabés que va a haber un comprador, pero salteás el crédito intermedio y armar como un esquema nuevo, pero para eso hacen falta nuevas legislaciones. Por eso decía, para mí va a ser clave cómo trabaje el Congreso el año que viene. Bien. Martín. Bueno, 3 temas relevantes a ver para el año que viene y más adelante. Una, que el mercado inmobiliario se va a seguir comportando de manera independiente a la política en términos generales, ¿sí? Es decir, que no me preocuparía demasiado por quién gane, puede ser un tema de gustos, de expectativas, de confort de cada uno, pero no veo al metro cuadrado fluctuando de manera muy diferente según las políticas. Hemos tenido políticas bastante malas últimamente y sin embargo el metro cuadrado la gente lo busca mientras puede. La otra cosa es que la gente va a seguir buscando los bienes raíces en función de sus propias necesidades. El nivel de especulación que siempre existe, que a veces se lo toma como un mal término, pero es un término sano, considerando que la persona quiere optimizar sus recursos, digamos, creo que va a seguir existiendo, pero va a seguir siendo reducido en términos de población. Es muy poca la gente con capacidad económica para poder intervenir en el negocio de la inversión. Y lo último es un sueño. A ver, ¿sí? ¿todavía tenés sueños? Sí, tengo uno. A ver. Que liberen totalmente los alquileres. Que dejen, que confíen, así como confían en el pueblo cuando vota, confían en el pueblo cuando alquila también. Es la misma gente. Charlie. Bueno, antes de los tips, rápido respecto a lo que dijo Federico, desde las cámaras lo que estamos preparando es un plan para darle al candidato presidente que gane, donde tenemos un horizonte temporal en las medidas que se ofrecen, pero hay algunas que son no de corto plazo, son de recontra corto plazo, es para el paquete de medidas rivadavianas que van a tener que meter en el Congreso cuando arranquen, y dentro de eso está la hipoteca bien futuro, está el mecanismo de compensación. Y respecto a la ley de alquileres, la verdad es que es difícil que la política le ponga cascabel al gato porque partieron de supuestos errados y desde un mal diagnóstico siempre arrancas mal. O sea, partieron de una asimetría de poder que está vinculada a lo que decía Martín recién. O sea, si hay asimetría de poder, entonces el Estado tiene que ir a defender a alguien. Pero si Doña Rosa le alquila a Doña Rosa, no tenías que ir a meterte porque hiciste semejante zafarrancho. Así que también vamos, ya no por la derogación, pero por ejemplo propongo, y si va a haber créditos hipotecarios incipientes en uvas, con mecanismo de compensación, no podrá haber alquileres en uvas y listo, y que compitan. Si vos pones alquileres en uvas, al día siguiente tenés oferta. Bien. Porque al fin y al cabo está saliendo. Respecto a los 3 tips o, digamos, deseos, si querés, yo creo que la confianza es clave en lo que vaya a pasar. O sea, si se logra reeditar cierta confianza y se logra instalar confianza entre los agentes en el mercado, va a fluir todo mucho más rápido, porque creo que es lo que más falta. Después es clave que como sociedad recobremos agenda de futuro. Esta es o sea, hace mucho que no ves una tapa de diario que te esté hablando de algo de futuro. O sea, y es increíble porque esta misma generación, nosotros los veíamos antes, los diarios nuestros eran, mirá el plan que va a pasar, mirá esto, las discusiones eran sobre lo que va a pasar. O sea, no estamos teniendo discusiones de futuro en nada, y entonces cada día nos achicamos más. Y bueno, y el tercero, creo que si se reedita cierta confianza y volvemos a tener agenda de futuro, podemos llegar a tener un sector que vuele por muchos años. Porque de vuelta, estamos arrancando muy, muy de abajo, muy desde atrás. Creo que tenemos todo para hacerlo. Domingo, gracias. Gracias, Federico. Juan. Gracias, Martín. Gracias, Charlie. Un placer. Fue zona de debate, lo tuviste aquí, el mercado inmobiliario de cara al balotaje, y hablamos ya de 2024 con los referentes tirando sus tips, sus sueños y deseos para lo que pueda pasar en el sector. Lo tuviste en Zona Pro.